Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharraviña, un jueves más. Aviso navegantes, hoy la introducción va a ser un pelín más larga de lo que normalmente la hacemos, porque tengo que aclarar ciertas cositas que a muchas de vosotros os va a interesar, pero si veis que no es así, pasáis para adelante y ya está. El caso es que es bastante habitual que las 2 veces al año que se publican los vídeos de tendencias, que son septiembre y febrero, haya un porcentaje de vosotras a las que no les gusta nada. Pero nada es nada de nada. Comentarios como: ¡todo horrible! No pienso comprarme ninguna de esas cosas. No hay nada para bajitas. Todo lo que enseñas es para jovencitas, no hay nada para mí. Y no lo digo a malas, ¿eh? Es normal. Algo con lo que ya cuento cuando publico este tipo de vídeos. No todo el mundo asume bien los cambios, no todo el mundo tiene esa visión para ser capaz de traspasar una foto y ver un poco más allá y qué es lo que significa esa tendencia. Lo que pasa es que esta vez ha sido diferente. En el vídeo que publiqué hace 2 semanas, con todas las tendencias de otoño-invierno para el 2022-2023, el número de ese tipo de comentarios ha aumentado muchísimo en 4 años que llevo aquí. Es la primera vez que veo algo así, podéis ir a verlo, los comentarios son públicos y realmente me sorprende que tenga que aclarar que yo solamente estoy informándoos de lo que se va a llevar o de lo que se está llevando ya. No me invento absolutamente nada. Es más, ni siquiera veo otros vídeos de YouTube hablando del tema cuando estoy preparando mi vídeo para no condicionarme. Me gusta tanto la moda que me trago prácticamente todos los desfiles de cada temporada, me leo todos los artículos de moda y no contenta con eso, antes del vídeo me doy un paseo por todas las tiendas o por las webs intentando identificar qué artículos son los que más se van repitiendo y cuáles de esos son los que coinciden o se basan en los que ya vi en las pasarelas cuando se presentaron en el Street Style. Aún así, y estando segura de cómo he realizado el trabajo, el número de comentarios de este tipo es tan alto que no me queda más que hacer un poco de autocrítica y he llegado a la conclusión de que he tenido que fallar en algo, de que no habré transmitido esta información de una manera adecuada o no haya enfocado el vídeo de la manera que lo suelo hacer habitualmente o las imágenes que elegí pues a lo mejor no eran las más acertadas. Por eso hoy, intentando subsanar el error que haya podido cometer hace 2 semanas, os voy a mostrar cómo adapto yo las tendencias, intentando por supuesto daros tips que os puedan servir a vosotras para hacer lo mismo. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. Comenzamos. En primer lugar, comenzaremos definiendo la palabra tendencia, que literalmente significa previsión de consumo, pero coloquialmente la usamos para definir los artículos que están de moda y por lo tanto los mayormente usados y deseados. ¿Y algo que no sea tendencia deja de estar de moda? Rotundamente no. Entre el concepto trendy, que es algo que está de moda, y el concepto de modé, que es algo que está pasado de moda, hay toda una gama de grises. Por lo que se puede ir perfectamente a la moda con algo que no sea tendencia. El truco que yo suelo utilizar y el que aconsejo siempre a mis clientas es que en su outfit introduzcan 1 o 2 tendencias. No tienen por qué ser prendas de ropa, complementos, accesorios, un color. Añadiendo solo 2 ya tendrás una imagen actualizada. Voy a poner un ejemplo con una pieza que vais a entender todas de maravilla, que son los pantalones skinny. Han estado reinando durante muchas temporadas y ahora no. Los primeros puestos son para los pantalones de pata ancha, los paperback, los mom jeans, wide leg. ¿Y que no estén en el podium quiere decir que no se llevan? Evidentemente no. Pero si quieres usarlos y que además se te vea moderna, úsalos con una camisa que esté en tendencia, como por ejemplo una de estilo boyfriend, que son estas camisas más grandes, oversize. La manera más fácil de completar este outfit de cara al otoño es con una gabardina. En este caso me pondría una oversize, que son las que están en tendencia, y añadiría un plus de modernidad a este look. Y si os fijáis, son todo prendas básicas con colores neutros de nuestro fondo de armario. Las bajitas estaréis diciendo ya: ¡ay, yo con eso tan gordo, tan volumen, me va a cortar! Tenéis toda la razón. Una gabardina normal, midi, ya a la mayoría de vosotras os acortaría, con más inri si es de estilo oversize. Pero hay un tip maravilloso que podéis hacer cuando llevéis camisas de este tipo tan largas y anchotas. Te va a minimizar ese efecto automáticamente. Ponte un chaleco sastre masculino cortito encima, que además es otra súper tendencia. Tenemos ahora mismo todo Instagram llenito de looks con chalecos de este tipo. Todo en las páginas web de las tiendas. Es una de las prendas que más fuerte están pegando. Así, tal y como estáis viendo en la imagen, quedan fenomenal. Pero junto a unos pants, a unos pantalones anchos,
quedan de muerte. Y vuelvo al tema del pitillo, porque seguro que hay un grupo de mujeres que después de ver lo que he propuesto aún siguen pensando que a ellas les gustan las prendas más cortitas y más ajustadas porque su estilo personal es así, porque su tipo de cuerpo es muy menudito. La propuesta que os puedo hacer es que os pongáis encima un blazer, pues de los que se llevan ahora, más desestructurados. Pero si no es vuestro rollo y no os gusta, simplemente con que bajen de la cadera y sean rectos, ya se os verá actuales. Este es de Zara del año pasado, pero estoy segura que ahora, en cuanto entre el invierno, pondrán 20.000 parecidos a este. El top que llevo en la imagen es de Primark, de esta temporada, y no os he dicho que el chaleco masculino es de AliExpress. Tiene una calidad buenísima. Es un clon de uno que ha tenido Zara y ya está súper mega agotado. El lino, totalmente forrado y con un fit muy favorecedor. Vienen pequeñitos, yo escogí la talla M, pero me tenía que haber quedado la L de todas porque no me abrocha. Vamos a hablar ahora de dos pantalones que sí están en tendencia, los pantalones cargo y los parachute. Y aunque lo expliqué en el vídeo anterior, seguía habiendo comentarios como: eso es para jovencitas, eso yo no me lo puedo poner, eso me hace gorda. Y es que, amigas, la palabra cargo no va asociada a un patrón o a un fit concreto. Simplemente define una prenda con bolsillos grandes. Se llevan tantísimo y hay tantísimos que estoy segurísima que vas a encontrar uno que te favorezca. Otra cosa ya es que no te guste. Pues nada, fuera, eso no se usa. Pero si te gusta, no lo descartes por tu edad o porque creas que te va a hacer más gorda. Esto que estáis viendo de Zara son unos pantalones rectos, normales, que además sientan fenomenal. En mi caso los he escogido en beige, pero si tú no quieres aumentar visualmente tu volumen, puedes escoger los negros, los verde kaki. Esto, tal cual lo veis, sería lo que llamamos un look trendy, porque todo lo que lo compone es tendencia. El tank top, los botines de plataforma, es algo que está pegando súper fuerte y os tengo que confesar, amigas, que nunca pensé que yo fuese a picar con unos así. Pero es que es lo que pasa con la moda, es algo que está vivo, es algo que va evolucionando. Y lo que hoy ves de una manera, dentro de 3 años lo ves de otra. Pero eso es estupendo, eso quiere decir que evolucionamos nosotras también. Si estáis pensando en comprar algo parecido, busquéis en mi canal un short, un vídeo cortito, en el que hago una reseña de todos los botines con plataforma que hay ahora mismo en las tiendas que solemos comprar. Precios, diferencias entre ellos, está bastante bien y creo que os puede ayudar en vuestra elección. Si eres muy finita, tienes las curvas muy poco definidas o tienes cuerpo tipo rectángulo como el mío, esta combinación de colores y de prendas es ideal para ti. Otro problema es el tank top, el top tan ajustado, que muchas de vosotras pues no os gusta. Perfecto, no te lo pongas, no hace falta usar todas las tendencias. Fíjate qué cosa tan fácil, tu pantalón cargo, zapatillas deportivas, en este caso un clásico, unas Converse y una camisa blanca. Muy resultón y muy en tendencia. Y además, sin que nadie de ninguna edad pueda ponerle objeción. Como mucho, lo que puede pasarte es que no te guste llevar la blusita por fuera. Pues por dentro. En este caso también quería puntualizar algo sobre las camisas por dentro, quiero decir. Y es que aunque yo soy súper fan de las camisas de popelín oversize, que tienen cuerpo y estructura, para usarlas por dentro siempre es mejor que elijáis una fluidita. No tiene por qué ser satén o crepe, que normalmente se pega un poquito más al cuerpo y a muchas de vosotras eso tampoco os gusta. Un lino como este está fenomenal. Sobre todo tienen que llevar a rajatabla este tip las que tenéis cuerpo de triángulo invertido, sois anchitas de arriba, tenéis mucho gusto, o la espalda ancha, o los hombros anchos. Esto no sé si lo he dicho nunca, pero es algo de carácter general. La parte más prominente de vuestro cuerpo, ya sea caderas o sea barriguita, es la que va a marcar el volumen de tu imagen. Es algo que debéis tener en cuenta siempre a la hora de vestiros y en este caso del que estábamos hablando, en el de triángulo invertido, es más importante porque una prenda mal elegida o un tejido mal elegido, como es este caso, puede aportaros un volumen que no tenéis. Esta es de Stradivarius, actualmente en tienda. Para completar vuestro fondo de armario están fenomenal y no son excesivamente largas, cosa que es la cruz de todas las bajitas y con toda la razón. Bueno, ¿qué decís de este look con pantalón cargo? ¿A que ahora ya lo estáis viendo de otra manera? ¿A que ahora ya no pensáis, es para jovencitas, yo eso no me lo pongo? No lo toméis a mal, que mi intención desde luego no es hacer burla. Os aseguro que mi objetivo no es otro que el que vosotras os veáis con la capacidad de adaptar cualquier tendencia. Se supone que es lo que queréis hacer
si estáis aquí en un canal de moda. Si no queréis hacer eso y solamente venís a pasar el rato y a entreteneros, pues también quédate, te lo vas a pasar bien, te lo digo yo. Vámonos ahora al parachute. Este sí que fue controvertido, ¿eh? Fue de lo peor. Se le ha dado este nombre porque el tejido recuerda un poco al tejido de los paracaídas, ajustable en los tobillos y mayoritariamente también ajustado en cintura. Y concretamente he elegido este de Zara porque no tiene elástico en la cintura, con lo cual va a quedar más ajustadito, más asentado y no va a aportar tanto volumen ahí, aunque lo va a aportar después en el tobillo. Pero eso es lo chulo de esta prenda, ese es el rollo. Esta forma de triángulo que dibuja es lo que se pretende buscar. Y ya que tenemos un look súper trendy, con todo en tendencia, vamos a terminar de completarlo con otra. La chaqueta motera. Están presentes en todas las colecciones. También tenéis un vídeo short, un vídeo cortito aquí en YouTube, donde os muestro 4 que hay actualmente en tienda. Esta es de Zara y la verdad es que el look tiene un rollazo impresionante, al menos para mí. O te gusta o no te gusta. Sé que esto parece obvio, pero es que la cajita de comentarios de ese vídeo estaba llena de frases del tipo: es que no hay que usar todo lo que se lleva, es que no hay que comprarse todo lo que esté a la moda. Es que no puedo estar más de acuerdo con esas afirmaciones. Y desde aquí os pido disculpas si en algún momento me he expresado mal o os he hecho creer que eso debería ser así. Porque desde que las primas mexicanas me enseñaron la frase de la moda lo que te acomoda, es algo que repito una y otra vez en cada vídeo. Pero después de hoy espero que quede todo clarísimo. Volvemos aquí y nos pasa exactamente igual que antes. Puede ser que una parte de las que estáis ahí detrás digáis: uy, eso es para chicas que tienen 20 años. Yo no lo creo, ¿eh? Pero respeto quien piense así. Sin embargo, gran parte de las que me dijisteis eso el otro día, cuando os enseñé el look que llevé al viaje de la semana pasada de Madrid para ir a la Fashion Week, muchas dijisteis: ah, pues yo así sí me los pondría, así sí me gusta. Eso es adaptar una idea. Estos parachutes también son de Zara, los llevo con unas sandalitas doradas, una sobrecamisa encima, porque a mí tampoco me gustaba ir tan ajustada. Además, se veía un poquito el sujetador por los lados y yo estaba incómoda. Iba yo tan re bien con ese tipo de pantalones, me parecen comodísimos. Y creo que este invierno, con la sudadera y unos botines o unas zapatillas de deporte, va a ser prácticamente mi uniforme. Si os fijáis, en ambos casos llevo un total look, un look monocromático. Y eso es exactamente lo que tenéis que hacer todas las bajitas que queráis llevar un look como este. Intentar no partir visualmente la figura y que se os vea más estilizada. Así, por supuesto, buscar pantalones de este tipo que sean ajustaditos de la cintura y la parte alta de la cadera. Vamos a pasar ahora a otra de las quejas que mayor número de comentarios propició, los llamados dad pants. Y amigas, aunque la tendencia sea esta, la de llevarlos muy anchotes, caídos, con la cintura baja, hay un cierto margen por el que te puedes mover sin que se te vea pasada de moda. Es fácil encontrar opciones muchísimo menos exageradas y relajadas en todas las tiendas. Aquí están los de Pull&Bear, que además ponen a la venta invierno tras invierno. Y esa es mi propuesta de hoy. Algo sencillísimo, un look que podría ser de diario y a la vez moderno. Tus zapatillas deportivas, vuelvo a usar las Converse, pero os recuerdo que las que están en tendencia son todas las de estilo retro. De la marca Adidas, las Samba y las Gazelle, de New Balance las 550, codiciadísimas también, las Veja, todo ese tipo de zapatillas así más planitas, se llevan muchísimo. Este pantalón me queda estrecho, ya veis cómo me tira las pincitas de aquí. No me ha dado tiempo a descambiarlo antes de grabar el vídeo, pero os hacéis una idea. El único problema que puedo ver yo aquí es el de las bajitas, que un pantalón tan largo pues las puede acortar. Simplemente métele un poquito, déjalo largo, que te roce el empeine, pero que no llegue a reposar haciendo arrugas. Lo completaría con una sobrecamisa, sobre todo ahora en otoño, que es lo que pega. Y en este caso denim, que me he comprado en Primark también hace muy poquito. Me costó 20 euros, es la talla M, un bolso grandote, un bolso shopper. Y este es el rollo que se lleva ahora, el rollo relajado, anchito. Un look para diario muy actual y adecuado para todas las edades. Si no te gustan las prendas tan anchas o no te favorecen, sustituyes la sobrecamisa por una chaqueta vaquera más cortita y también iba a ser ideal, Por dar alguna opción más con este tipo de pantalones, sobre todo para aquellas que siempre estáis diciendo: ¡ay, para la gente mayor de 60 años, de 70! Pues a lo mejor no te ves con zapatillas o con camiseta con hombreras, que podrías, pero me estoy poniendo en vuestra mente. Ponte un zapatito de salón bajito o un destalonado joya como este, ahora, en otoño,
Y en primavera es la época de los destalonados. Aprovechad los que tengáis. Estos tipos joyas siguen estando muy de moda. Son de Chincha Raviña Shop, están bien de precio, pero vamos que los encontraréis por miles de tiendas. Y vuelvo a completar con gabardina y encima oversize, porque quiero ir moderna. Y ya que os he dicho lo de los zapatos, esta gabardina también es de mi tienda y además sé que va a pasar exactamente igual que el año pasado. Se van a agotar muy rápido porque es que la gabardina merece la pena lo que no os podéis ni imaginar. Las que tienen en Zara, como esta, de la misma calidad, la misma composición y más o menos el mismo patrón, valen 90 euros, 100 euros, 70 euros la más barata, ¿eh? Y la de mi tienda vale 60. Está fenomenal. Y si tienes una taguita un poquito más grande y nunca encuentras ninguna, esta es la tuya. El bolsito, que no lo he dicho, pero bueno, ya lo habréis reconocido, es la inspiración del Mini Kelly de Sweater Store. Me parece una pasada de bolso, lo tengo también en azulina y me los estoy poniendo una barbaridad. Y a mí me parece un lookazo otoñal, súper chulo, en tendencia, moderno. Y amigas, con los dad pants que tantos problemas de cabeza os estaban dando. Y ya esto os lo digo a nivel personal, basándome en la experiencia que tengo como asesora, después de haber tratado con muchísimas mujeres, y es que no baséis vuestro estilo en función de vuestra edad. Vuestro estilo personal debe ir definido por vuestros gustos y por vuestra forma de ser, por vuestra personalidad. Tengo un vídeo que os puede ayudar a entender esto y a encontrar el vuestro si es que aún no lo habéis hecho. Ya habéis visto en el vídeo de hoy qué fácil es adaptar la moda a diferentes estilos o a diferentes gustos. Hay muchísimas más que no he podido meter aquí por falta de tiempo, pero no os preocupéis, que tenemos mucho tiempo para ir haciendo propuestas que seguro que os van a encajar a la mayoría de vosotras. Si para eso estoy aquí, venga, decidme que muchas de vosotras habéis cambiado de opinión del otro vídeo a este. ¡Ay, mujeres de poca fe! Y aquí al ladito te dejo el vídeo del que estamos hablando todo el rato. Sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas.